Jesús es el Hijo de Dios. Repítalo conmigo. Jesús es el Hijo de Dios. Dígalo con más fuerza, con fe. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted lo cree? Sí. Créalo. Jesús es el Hijo de Dios. Una de las declaraciones más audaces y a la vez más peligrosa es la que usted acaba de nombrar. ¿Sí, pastor? Claro. Usted sabía que hay una lista grande de hombres y mujeres que han muerto por confesar que Jesús es el Hijo de Dios y no retractarse por ello. En toda la historia ha habido muchas personas que reconocieron que Jesús era mucho más que un hombre y por mantenerse firme en esa verdad han entregado su vida, la han tomado, lo han apedreado y han pasado muchas tribulaciones por confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Uno de ellos fue Policarpo. Policarpo fue discípulo del discípulo Juan, el amado. En el año 155, un emperador llamado, te digo el nombre, Antonino Pío, empezó una persecución contra la iglesia y este líder, Policarpo, en su momento se le dio la oportunidad. Niegas que Jesús no es el Hijo de Dios y empiezas a adorar a otros dioses, o hoy mismo mueres en esta hoguera. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Se paró firme delante de toda esa gente y dijo lo siguiente: 86 años he servido a Cristo y Él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? En ese momento Policarpo fue condenado a ser quemado vivo en una hoguera. Cuenta la historia, las crónicas de esa época, que Policarpo no murió quemado en la hoguera. El fuego no pudo matarlo, sino que en medio de las llamas oraba y alababa a Dios. Y como el fuego no pudo consumirlo, dice que tuvieron que mandar a soldados romanos a apuñalarlo para que muriera. ¿Qué le parece? ¿Por qué murió? Por confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue uno. Pero antes de él, el primer mártir registrado en la Biblia por el cristianismo murió por la misma causa. ¿Cómo se llamaba este hombre? Esteban. Vamos, fuerte, ¿cómo se llamaba? Esteban. Bien, hay gente que lee su Biblia en gloria eterna. Amén. Bien. Esteban murió porque él también defendió a Jesús como el Hijo de Dios. Y es más, cuando estaban a punto de condenarlo, dice que vio los cielos abiertos y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y dice que los judíos se airaron y empezaron a empujarlo en pellones y lo apedraron. El primer mártir de la iglesia murió porque confesaba que Jesucristo era más que un hombre, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero para sorpresa tal vez de usted, debe saber que aún antes del primer mártir hubo otra persona que murió confesando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe quién es? El mismo Jesús. El mismo Jesús murió porque confesó delante de los líderes judíos. Y tú, esta gente te acusa y no dices nada. Y Jesús callaba. Jesús guardaba silencio. Y el sumo sacerdote lo lloró: por Dios te conjuro, ¿acaso tú dices que tú eres el Hijo? ¿Eres o no eres el Hijo de Dios? Y él te dijo: tú lo dices. Y en ese momento rasgaron sus vestiduras, gritaron y dijeron: ¿qué más? No necesitamos más testigos. Él mismo ha blasfemado, es reo de muerte. Y por haber confesado que él era el Hijo de Dios, fue condenado a muerte. Hermanos, cuando les digo que declarar que Jesús es el Hijo de Dios es una de las declaraciones más peligrosas, no estoy bromeando. ¿Se atreve a decirlo? ¿Se atreve a decirlo?
se atreve a declarar que Jesús es el Hijo de Dios? Dígalo. ¿Puede decirlo? Dígalo con valentía, dígalo con osadía, dígalo creyendo. Es una verdad. Jesús fue mucho más que un hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Denle fuerte aplauso al Señor. Él es el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué esta frase es tan peligrosa? Porque cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente conlleva que Jesús tenía una relación o un parentesco con Dios, sino que estamos hablando de que Jesús es Dios y de que Jesús tiene la misma naturaleza divina de Dios, de que Jesús no simplemente es un hombre, sino que es Dios hecho carne. Cuando en la Biblia aparece la palabra hijo, se puede usar de muchas maneras, y una de ellas es que aquello que se llama hijo tiene la misma naturaleza de aquello que se considera su padre. Por ejemplo, cuando Jesús está confrontando a los judíos, le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él desde el principio tenía mentira y era homicida. El Satanás no es padre de nadie porque no ha engendrado a nadie. Satanás no es padre de nadie porque no ha creado nada. Pero Jesús está diciendo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Jesús se está equivocando. No, simplemente está diciendo que estos hombres eran de la misma naturaleza. En otras palabras, podríamos decir de esta manera: de la misma calaña que Satanás. Era de la misma naturaleza. Por eso cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos reconociendo que Jesús es Dios y que tiene la misma naturaleza divina del Padre. Jesús era mucho más que un hombre. Jesús era Dios hecho carne. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Y sabe, si es peligroso, quiero que me busquen este pasaje, Juan 3:36. Si decir que Jesús es el Hijo de Dios es peligroso, escuche, es aún más peligroso no decirlo. ¿Cómo puede ser eso? Si decir que Jesús, declarar que Jesús es el Hijo de Dios es peligroso, es aún más mortal no decirlo, no declararlo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, tal vez ponemos en riesgo esta carne y tal levantamos a ira a un hombre. Pero cuando nosotros por nuestra incredulidad no reconocemos que es el Hijo de Dios y no lo declaramos con nuestra boca, nos condenamos a nosotros mismos y no nos hallamos dignos de la vida eterna y estamos condenando nuestra alma a la condenación eterna. Y la ira de Dios viene sobre nuestras vidas. Yo prefiero tener al mundo entero en mi contra, pero no al Dios santo y poderoso en contra mía a causa de mi incredulidad. Si es peligroso declarar que Jesús es el Hijo de Dios, más peligroso aún es no declarar que Él es. Léalo conmigo. Vamos, acompáñenme. ¿Qué dice? El que cree en ¿quién? En el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira está sobre él. Hermanos, mejor es reconocer en esta vida de que Jesús es el Hijo de Dios y alcanzar la vida eterna y ser hallados justos delante del Padre para salvación. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Hermano, usted tiene que saber que va a haber un momento en la historia o en la eternidad que todos van a reconocer que Jesús es el Señor. La única diferencia para salvación o perdición
es que aquellos que confesamos en el tiempo de la gracia, antes de la venida de nuestro Señor, aquellos que lo confesamos como Señor y Salvador, habremos alcanzado la salvación. Pero aquellos que aún en su incredulidad, luego cuando el Señor vuelva, puedan ver a Jesús y reconozcan de todas formas que Jesús es el Señor, ellos lo van a reconocer, pero para perdición, porque en su momento no lo hicieron. Pero de que todos vamos a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, todos lo vamos a hacer. Amén. Todos. Amén. Todos. Esa persona que te dice no, que es el más ateo de los más ateos, lo va a tener que reconocer en su momento. Por más que ahora dé argumento tras argumento y diga tantas cosas, en su momento lo va a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Lo va a reconocer. El que se levanta a hablar pestes de la iglesia, el que se opone a más, ese lo va a reconocer en su momento. Lo triste será que luego que acabe el tiempo de la gracia y todos veamos a Jesús en su gloria y no quede otra que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, aquellos lo reconocerán, pero solo para su perdición, solo para ser condenados a causa de su incredulidad. Amén. Diga conmigo, con fe, con confianza, dígalo fuerte: Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos, otra vez dígalo, que entre aquí adentro, que entre en profundo. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. Amén. Y te voy a dar 6 razones, 6 evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Número 1, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque el Padre mismo lo declaró. ¿Qué dice? Mateo. Jesús se estaba bautizando y dice que se escuchó una voz que dijo, vamos, ¿qué dijo? Léalo conmigo. Y levantándose Jesús. Mateo 3:17. Perdón, no te hice leer ese pasaje. Lo leímos. Vamos, Mateo 3:17, vamos conmigo. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque el Padre lo declaró. Él es el mayor testigo de que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Él no cometió pecado. Solamente alguien divino, con naturaleza divina, que hubiera nacido de Dios, estaba libre del pecado. Todos nosotros somos pecadores, mentirosos, engañados, fornicarios, adúlteros. Pero Él, el Hijo de Dios, es sin pecado. Y eso lo dice Hebreos 4:15, léalo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. ¿Y qué cosa ha sido tentado? En todo. Hermano, Jesús te entiende. Jesús ha pasado por todas las tentaciones, pero a diferencia de nosotros, en todo de la misma manera que nosotros, aunque sí pecado. Jesús es mucho más que un hombre. El mismo Pedro, su discípulo, que estuvo con él 3 años y medio, que durmió a su lado, que caminó con él, que lo vio vivir y enfrentar cada circunstancia, momentos buenos y momentos malos. Pedro da testimonio. ¿Qué dice 1 Pedro 2:22? Léalo. ¿Qué habla acerca de Jesús? Él no cometió pecado alguno, ni pecadito ni pecadote. No cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Jesús es el Hijo de Dios. Él no cometió pecado. Y el mismo Jesús da testimonio de que Él no cometió pecado. Mire lo que dice Jesús, Juan 8:46. Palabras de Jesús. ¿Quién de ustedes,
me puede acusar de algún pecado? ¿Quién? A mí no, porque me van a empezar a señalar varios de ustedes. Jesús. ¿Quién de ustedes me puede acusar de algún pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús estaba diciendo, el hecho que yo sea sin pecado se verá de que yo soy lo que digo que soy, el Hijo de Dios. A ver, repasemos. Evidencia número 1. El Padre dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Número 2, un Jesús sin pecado. Eso no lo hace un mortal, solamente alguien divino. Número 3, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Él obedeció a su Padre Dios. Mire lo que dice Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede, dice, mire, el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿qué dice? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si en algo podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios, es porque Él obedecía al Padre y en esa obediencia revelaba lo que era el Padre y lo que hacía el Padre. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia del Hijo revela que Él era justamente, vale la redundancia, el Hijo de Dios, y que Él era su Padre. Diga conmigo: el testimonio del Padre, una vida sin pecado y una vida obediente al Padre. Cuarto, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque solo Él tiene facultad para perdonar pecados. Perdonar pecados para salvación es solo una atribución de Dios. Solo Dios perdona los pecados. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice que te perdone Dios? ¿Ha escuchado? Porque es solo atribución divina perdonar pecados para la salvación. En cierta ocasión dice que había un paralítico y Jesús, escuche, mire cómo era Jesús. Jesús, a propósito, para que la gente allí pudiera ver de que Él era lo que decía ser el Hijo de Dios, en lugar de decirle al paralítico: levántate y anda, ¿sabe qué hizo Él? Dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué estaba haciendo Jesús con eso? ¿Qué estaba haciendo Jesús con eso? Estaba diciéndole a los judíos: solo Dios puede hacer eso y yo lo estoy haciendo, entonces ¿yo qué soy? Y esta gente parece que era muy inteligente, porque miren lo que hace. Dice, versículo 6, Marcos 2:6, dice, miren, muy inteligente esta gente. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Miren qué despectivo, ¿no? Bien atrevido esto, ¿no? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por eso lo decía, para que ellos vean y entendieran de que Él era Dios. Y para que no le quepan dudas, ¿sabe qué hace Jesús? Mire, no solamente perdona pecados, sino que aún lo que tenían en su corazón y pensaban aquí, le dicen: ¿por qué ustedes piensan? Es como si yo mirara y dijera: ¿por qué está pensando eso, hermana? Jesús hizo eso. Le dijo: ustedes están pensando que yo estoy blasfemando, pero para que no quede duda, mire, ¿qué es más fácil? Que yo le diga: levántate y anda, o que yo perdone sus pecados, pero para que ustedes se den cuenta: hey, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Esa fue la evidencia de que Él era el Hijo de Dios, y el perdonar pecados era atribución divina. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque solo Él tiene la facultad de perdonar pecados. Amén. A ver, ahora usted, sin que yo le ayude, ¿cuáles son las 4 evidencias hasta el momento? A ver, vamos. Una, testimonio del Padre.
no cometió pecado, obediencia y perdonó. Número 5, vamos, aguántenme. Número 5. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque tiene el mismo poder del Padre. Léalo conmigo este pasaje, Mateo 14, 30 al 33 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Quién es este? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otros evangelios dice: y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. En otro evangelio dice de que el Señor calmó con sus palabras al viento y al mar. Y dice: ¿qué pasó? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente, dígalo fuerte, vamos, verdaderamente eres Hijo de Dios. El poder que Jesús tenía y la capacidad que tenía para obrar milagros era la evidencia de que Él era mucho más que un hombre, de que Él tenía una naturaleza divina y que Él es el Hijo de Dios. Y los discípulos pudieron reconocerlo. Cuando vieron que Él tenía gobierno y potestad sobre los vientos y sobre los mares, dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. No hay duda, es el Hijo de Dios. Y número 6 y última, tenía una séptima, pero eso es la resurrección y lo vamos a hablar el próximo domingo de resurrección, ¿ok? Amén. Número 6. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque enfrentó la cruz como ningún hombre. A Jesús, por favor, quiero que tenga presente, a Jesús no lo mataron, Él se entregó. Jesús no es una víctima, Él estuvo en control en todo. Hasta Él decidió cuándo se moría, ¿ves? Dijo: Señor, te entrego mi espíritu, y ahí murió. Jesús siempre está en control de las cosas. Él hablaba cuando quería y cuando debía. Siempre vemos a Jesús. Usted mire con cuidado la crucifixión de Jesús. Siempre va a ver a Jesús en control de la situación. Siempre. Siempre. Jesús, vemos que Jesús es el Hijo de Dios porque enfrentó la cruz como ningún hombre lo haría. Y es interesante que la primera vez que un gentil, que un extranjero, que alguien que no es del pueblo de Dios, que no es judío, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es ahí en la cruz del Calvario. No es cuando lo ven a hacer milagros, no es cuando multiplica los panes y los peces, no es cuando sana a los enfermos, no es cuando calma el mar y el viento. La primera vez que alguien que no es del pueblo judío reconoce a Jesús como el Hijo de Dios es en la cruz del Calvario. ¿Quién lo hizo? Léalo conmigo. Marcos 15, 37 al 39. ¿Quién fue el primero? Más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué dice? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. ¿Qué dijo? Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Gloria a Dios. Este centurión había visto morir a muchos en la cruz del Calvario, pero la forma en la que Jesús enfrentó la cruz reveló que era mucho más que un hombre, sino que verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuál es el mayor testimonio de que tú eres hijo de Dios? No el dinero que tengas en la cuenta, no qué ropa viste, no cuánto dinero poseas, no cuánta salud ni cuántas bendiciones. La manera en que enfrentas tus problemas, tus dificultades, cuando tú lo enfrentas como un hijo de Dios, ese es el mayor testimonio de quién eres. Amén. Amén. Los judíos siempre unían las bendiciones con ser hijo de Dios. Pero nosotros vemos ahora que es el carácter, que es lo que somos aquí adentro y la manera como enfrentamos las circunstancias, lo que revela quiénes somos realmente. Amén. No todos seremos prosperados económicamente en esta vida,
pero todos enfrentaremos la crisis a la altura de un hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué cosas estás enfrentando en este tiempo? Es tu oportunidad para revelar, hijo de quién eres. Hijo de quién eres. Amén. Hermanos, con esta evidencia, quiero que quedemos en claro y podamos confesar con certeza: Jesús es el Hijo de Dios. No hay duda. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué te hablo de esto? Y quiero terminar con lo siguiente. Hay algo interesante que sucede cuando nosotros hacemos esta declaración: Jesús es el Hijo de Dios. Que no solamente traemos salvación a nuestra vida, sino que en ese preciso momento nacemos de nuevo y una nueva naturaleza espiritual nace en nosotros, se produce en nosotros. Miren, en el libro de Juan, tercera de Juan 1:12, este pasaje dice, conocido, léalo conmigo: mas a todos, léalo fuerte, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué nos convertimos? Hijos de Dios. Entonces hay una nueva naturaleza divina que nace en nosotros. No somos dioses, no somos pequeños dioses, pero hay atributos que compartimos, participar no quiere decir que tenemos todo el conjunto, participamos de esa naturaleza divina. Ahora, y justamente hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 8, en la Reina Valera, titula partícipes de la naturaleza divina. Y miren lo que dice en ese pasaje, léalo conmigo. Miren lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Lea conmigo por favor de ahí: para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué hemos venido a hacer? Participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, escuche, en nuestra carne y nuestra humanidad somos pecadores y estamos condenados para la eternidad, pero por cuanto nosotros vemos en Jesús mucho más que un hombre, sino al Hijo de Dios, y reconocemos la naturaleza divina de Jesús, cuando nosotros confesamos eso, venimos a participar de esa naturaleza divina y ya no vivimos en una naturaleza humana carnal condenada al pecado, sino que tenemos la oportunidad de vivir como hijos de Dios. Tenemos la oportunidad de vivir como hijos de Dios. Usted no tiene por qué seguir revolcándose como, no sé, en su pecado. Dice un pasaje en la Biblia que a los pecadores les pasa como aquel que vuelve a su vómito. No tenemos que seguir en esa miseria. No tenemos que seguir en ese pecado. Nosotros ahora somos, al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, venimos a participar de una nueva naturaleza. A ver, recuerden, ¿cuáles son esas naturalezas del Hijo de Dios? Hace un momento decíamos, a ver, recuérdenme algunas. Una de ellas dijimos, sin pecado. Escuche, nosotros no podemos nacer sin pecados porque en Adán todos somos pecadores. Esa fue nuestra herencia. Pero al venir a participar de una nueva naturaleza divina y ser hechos hijos de Dios, nosotros no podemos nacer sin pecado como Jesús. Pero sí, en esa nueva naturaleza podemos apartarnos del pecado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aquel que dice, pastor, yo tengo problemas con la mentira, yo tengo problemas con este vicio, yo tengo problemas con este mal hábito, yo lucho con la pereza, yo lucho con la flojera, yo lucho con el cigarro, el alcohol, la droga, yo miento demasiado, yo he sido fornicario, adúltero. Tú no tienes por qué seguir viviendo de esa manera. Ahora en Cristo Jesús tú participas de una nueva naturaleza y tú eres hijo de Dios y puedes apartarte del pecado. Amén. Iglesia, esta es una buena noticia. Las cosas pueden ser diferentes desde hoy. Pueden cambiar. Porque tú participas de una nueva naturaleza. Vamos, ayúdame a predicar, dígale que está a su lado, tú tienes una nueva naturaleza. Dígale, tú participas de una nueva naturaleza.
Yo no sé cómo te conocieron hasta ahora. Yo no sé qué, porque la familia, el barrio, a veces sin saberlo nos pone títulos, ¿no? ¿Nos pone títulos o no? ¿Cuál es el suyo? No me lo digan. Pone el título. Y bien feo, y ojalá pusieran títulos de cosas buenas, como en mi caso tal vez no él es el más guapo de la familia. Ojalá fuera así, sino que te ponen lo feo, ¿no? Lo malo que hacemos, lo que erramos, lo que fallamos, lo que pecamos. ¿Sabe? Usted puede, no, me equivoco al decir usted puede. Dios puede cambiar eso en tu vida. Amén. Dios puede cambiar eso en tu vida. Porque si tú crees en el Hijo de Dios, tú vienes a participar de esa nueva naturaleza. Iglesia, amada iglesia, ¿cómo vas a caminar ahora que participas de esa nueva naturaleza? ¿Cómo vas a enfrentar ahora las debilidades? ¿Cómo vas a enfrentar ahora el pecado, la tentación? Eres hijo de Dios, tienes una nueva naturaleza. Tú puedes decirle no al pecado. Ya el pecado no te esclaviza, eres libre del pecado. Ahora lo que te toca a ti es buscar más de Dios, más de su Espíritu, más de su palabra, porque muchas veces cuando somos débiles y pequeños, el pecado todavía se enseñorea de nosotros. Pero en la medida que nosotros oramos y buscamos más de la presencia y tenemos una mayor relación con el Padre y su presencia nos fortalece en el hombre interior, nosotros podemos sujetar todas aquellas cosas que nos dominaban en ciertos momentos. Pero ya no eres esclavo, hay libertad. Tú puedes hacerle frente, tú puedes mirar a los ojos a esa debilidad y decirle: hasta este día ya no más esto. Amén. Porque participas de esa naturaleza divina. Amén. Amén. ¿Se alegra o no se alegra? Amén. Yo me alegro, hermano. Porque sabe, el pecado viene a arruinar nuestra vida, a arruinar nuestro matrimonio, a arruinar nuestra familia. Y qué bueno que en Cristo Jesús yo pueda ponerle un alto a aquello. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál era otro atributo del Hijo de Dios? Perdonar pecados. Escuche, nosotros como hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, no tenemos la atribución de perdonar pecados para salvación y decir: bueno, hermano Willy, yo le perdono ese pecado, ahora ya usted se va al cielo. Yo no puedo hacer eso, porque eso es atributo de Dios. Pero yo sí puedo hacer que cuando en algún momento yo lo ofendiera al hermano Willy, por cuanto él tiene naturaleza divina y es el Hijo de Dios, él puede perdonar mi ofensa y puede restaurar mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios perdonamos las ofensas. Amén. ¿Cuál era qué era otra cosa que vimos en el Hijo? ¿Qué era en el Hijo por ser divino hacía? Obediencia. Usted puede hacer la voluntad de Dios hoy. Usted puede hacerlo. Por muy difícil que se viera, usted puede vivir en la voluntad de Dios. Y por último vimos que el Hijo, el centurión romano dijo: verdaderamente este Hijo de Dios. Hermano, no porque lo vio multiplicando panes y peces, no porque lo vio haciendo milagros. Ahí en la cruz, enfrentando como un Hijo de Dios, con valentía, con coraje, con osadía, entregando su vida con esa determinación, dijo: realmente los otros se vuelven locos, los otros blasfeman, pero este bendice, los otros no saben qué hacer, se enloquecen, hacen de todo en esa cruz, pero este hombre no es un hombre, verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? Amén. Gloria a Dios. Como lo haría una persona normal y corriente, o a la altura de un Hijo de Dios. O en vez de llorar te pones a orar, y en vez de maldecir bendice, y en vez de angustiarte busca las promesas de Dios. ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? Es la oportunidad para que tú reveles: hijo de quién eres. Amén. Hijo de quién eres. Diga conmigo: soy hijo de Dios. Dígalo con confianza: soy hijo de Dios. ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? Es la oportunidad para que tu familia, tus compañeros de trabajo, la gente que te rodea, pueda darse cuenta que hay algo diferente en ti.
que tú no eres como los demás, que Dios ha hecho nacer algo nuevo en tu vida, que somos hijos de Dios. Amén. Iglesia, todos enfrentamos momentos duros y difíciles, pero tenemos una gran herencia en Cristo Jesús. Levántese, afirme su rostro hacia Jerusalén y camine firme, que Dios en medio de esa prueba también estará contigo. Que la gente vea que no estás solo en medio de esta prueba, que Dios está contigo. Eres hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo vas a enfrentarlo? Dígame, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Desde qué posición lo vas a enfrentar? Vamos, ¿cómo lo vas a enfrentar? Dígalo fuerte, ¿cómo lo vas a enfrentar? Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Entonces, si lo vas a enfrentar así, ponete de pie y afirma tu rostro y decir: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y gracias a Él fuimos hechos hijos de Dios. Amén.